el 23 de enero de hace 2 años, el marido de Ana la llevaba en el coche al hospital de referencia. Era a las 3 de la mañana y a Ana le había despertado un fuerte dolor en la espalda que se le venía hacia el pecho y que inmediatamente supo que era grave. El corazón de Ana se detuvo justo cuando pasaba con el coche por la puerta del centro de salud. Tras casi 40 minutos de soporte vital avanzado, Ana falleció a las 3 horas y 55 minutos. Tenía 45 años. Las últimas 4 horas de guardia no fueron especialmente fáciles y los siguientes días estas imágenes se me vinieron repetidamente a la cabeza. Y esto a pesar de tener la conciencia de haber sabido hacer las cosas, de haberlas hecho bien y de que probablemente el fallecimiento de Ana fuese inevitable. Pero había algo que no dejaba de darme vueltas a la cabeza, porque en esta ocasión ser instructor de soporte vital avanzado en activo me fue de una inestimable ayuda. Pero ¿cómo me habría sentido si no hubiera sabido qué hacer en cada momento? Ese día me planteé que continuaría formando en RCP a los demás como una manera fundamental, muy eficaz, de mantener mis habilidades al día. Han sido solo 2 paradas cardíacas en los últimos 7 años, pero han merecido la pena. En los próximos 20 minutos quiero que hablemos de cuáles son las urgencias que vemos en atención primaria y, por tanto, en vista de estas urgencias, qué competencias tenemos que tener para atenderlas. También quiero que veamos cómo nos formamos en esas competencias y cómo, más importante, cómo podemos mantenerlas al día. Y por último, y también igual de importante, cómo informamos a los demás, a los que vienen detrás, a nuestros compañeros y por supuesto también y fundamentalmente a nuestros residentes. Y me gustaría que entre todos nos respondiéramos también a esta pregunta que titula mi ponencia, y es si en las urgencias en atención primaria estamos preparados también para lo excepcional. Urgencia es todo aquello que el paciente o su entorno estima que precisa de una atención sanitaria inmediata. Bueno, con esto podemos estar de acuerdo los sanitarios o no, pero eso es una urgencia. Si estamos de acuerdo, hablamos de urgencia objetivada, y si esa urgencia objetivada además pone en riesgo inminente la vida del paciente, hablamos de una emergencia. ¿Y dónde se atienden estas urgencias y estas emergencias en atención primaria? Bueno, lo sabéis tan bien como yo. En horario de consulta, pues en la misma consulta de atención primaria, por el mismo médico de familia, ¿verdad? Y fuera de este horario, bueno, en los puntos de atención continuada, donde el propio médico EVAP de por la mañana hace sus guardias, otro personal específicamente contratado para ello. ¿Y cuáles son las urgencias que vemos? ¿Cuáles son las urgencias que vemos en el centro de salud? Bueno, muchas veces no son problemas médicos, son problemas administrativos, que demandan una atención urgente, son problemas sociales, ¿verdad?, cada vez más frecuentes, desgraciadamente, son problemas incluso legales, ¿no?, necesitan un papel por un problema de una agresión, pero a veces también son problemas médicos, y son, bueno, pues patología médica que ellos demandan de manera urgente. Revisando los estudios epidemiológicos, observacionales, de los últimos 10 años en nuestro país, nos encontramos algunos datos que probablemente sean representativos. Dice que los motivos de consulta más frecuentes en urgencia en atención primaria son lesiones y envenenamientos, fundamentalmente esguinces y pequeñas contusiones, síntomas y signos mal definidos, y habla pues de odinofagia, dolor abdominal, fiebre, y enfermedades infecciosas, fundamentalmente gastroenteritis y enfermedades infecciosas respiratorias. ¿Y la población que más acude cuál es? La edad pediátrica, obviamente menos en poblaciones muy envejecidas. Algunos estudios fueron más allá y analizaron el grado de adecuación de estas urgencias y contribuían que precisamente la edad avanzada, a pesar de haber más pacientes crónicos, hacían un uso más razonable, más adecuado. Y leo textualmente porque concluye algunos de los estudios con la siguiente afirmación. Dice: la mayoría de las consultas que hemos analizado como urgentes no cumplen criterio de adecuación, siendo la demora en la consulta de su médico de familia el factor más condicionante de demanda. Hasta un 30% de los pacientes referían incompatibilidad horaria con la consulta de su médico de atención primaria. Se están utilizando, concluye el estudio, como una prolongación del horario de consulta a la urgencia de atención primaria y como una forma rápida de acceso a la atención médica que el paciente considera resolutoria en más del 80% de los casos, no precisando posterior consulta con su médico de atención primaria. Y con esta realidad, ¿qué competencias tenemos que tener para atenderla? Bueno, pues competencias múltiples, y las conocéis igual de bien que yo, y competencias
que no son solo clínicas en absoluto, habilidades muy parecidas a las que necesitamos para atender la consulta, habilidades de entrevista clínica, fundamentales, habilidades incluso, yo iría más allá, de emocionales, ¿verdad?, de inteligencia emocional, de poder empatizar con nuestros pacientes, de poder explicar la situación. Ellos demandan una atención urgente. Competencias, por supuesto, conociendo los recursos sociosanitarios disponibles, y en recursos podemos incluir desde las pruebas complementarias, en las que tenemos que hacer un uso bastante racional. Cuando una radiografía de tórax hecha a un paciente urgente que viene a mi centro de salud puede exigir que se desplace 40 o 50 kilómetros y a lo mejor no tiene vehículo propio, estoy obligado a hacer un uso racional de estas pruebas complementarias. Tenemos que tener competencia respecto a eso y conocimiento también del sistema de coordinación de urgencias y emergencias. ¿Qué recursos tengo para poner en marcha si un paciente lo necesita? Conocimientos también de aspectos legales inherentes a la atención médica, ¿verdad? Y por supuesto también conocimientos de la patología médica y quirúrgica más urgente. Y hemos comentado, ¿no?, las causas más frecuentes de emergencias. ¿Ocurren emergencias en atención primaria? Las emergencias en atención primaria ocurren. Son poco frecuentes, pero ocurren. Comentando ayer con alguno de vosotros, después de un taller y hablando de la ponencia de hoy, comentaba, es que es difícil mantenerse al día, ¿no? Es que es tan poco frecuente que cuesta trabajo mantenerse al día, y es cierto. Es difícil. Yo os comentaba antes, ¿no?, que los últimos 7 años he atendido 2 paradas cardiorrespiratorias, yo personalmente, en atención primaria. Comentando en la comida con Juan Antonio, que ahora os hablará de los equipos de emergencia, me decía que él ver 2 o 3 todos los meses. Claro, no partimos de la misma situación, pero identificada esta dificultad, ¿justifica esta dificultad que yo no esté al día en la atención a las emergencias? Nos imaginamos, por ejemplo, un bombero que trabaja en una pequeña población rural, ¿no?, y que el tío es un monstruo, ¿no?, a la hora de desaguar agua debajo de los garajes, ¿no?, de arreglar una fachada cuando con las primeras lluvias se desprende, baja gatitos de los árboles estupendamente, pero el día que ocurre un incendio, que es excepcional, pero el día que ocurre un incendio en el colegio del pueblo, no se maneja bien, no tiene soltura, no recuerda cómo usar los instrumentos. Y esta es una de las características. Es difícil estar al día para atender las emergencias. Por supuesto, hay que identificarlas. Y otra de las características es, bueno, la escasa disponibilidad de recursos. Y hablo de recursos materiales y recursos humanos. Recursos humanos, ¿por qué? Pues porque lo mismo que nos ocurre a los médicos de familia le ocurre a los enfermeros. También les cuesta trabajo estar al día. Ellos tampoco ven estas situaciones habitualmente. El día que atendí a Ana tuve la inmensa fortuna de tener conmigo de guardia un enfermero con más de 30 años de experiencia en cuidados intensivos. Pero esto no siempre ocurre así. Y limitación también de recursos materiales. Hablábamos antes de las pruebas complementarias. ¿Os imagináis una urgencia en un centro de salud rural, una disnea grave? Vela haciendo un tórax, un BNP, una gasometría arterial, ¿no?, y prepara la ventilación no invasiva por si hace falta, ¿no? Evidentemente tenemos otros recursos, ¿no? Y cuando hablo de recursos también dependen de cómo atendemos y dónde atendemos las urgencias. No sería la primera vez que hemos tenido que salir corriendo de la consulta con un maletín, ¿verdad?, porque en la plaza de atrás ha caído desplomado una persona. O sencillamente que nos desplazamos al domicilio de nuestros pacientes en nuestro propio vehículo. Evidentemente esto delimita de qué manera podemos atender esas emergencias. Y bueno, dado que las emergencias ocurren y que además tienen estas características tan particulares que todos conocéis, pues tendremos que tener competencias para atenderlas. Tenemos que tener competencias los médicos de familia que trabajamos en atención primaria y que todos nosotros atendemos urgencias, porque la urgencia te sorprende en cualquier momento. Tenemos que tener competencias de soporte vital básico y avanzado, de las emergencias cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, en definitiva, competencias muy similares a las que van a contar ahora mis compañeros para trabajar en emergencias o para trabajar en urgencias hospitalarias. Al menos en la puesta en marcha de las primeras y esenciales medidas, hasta la transferencia del paciente si es necesario. Pero tenemos que tener competencias respecto a esto. Y si estas son las competencias, ¿cómo nos formamos? Bueno, pues la formación de todos los médicos sabéis dónde empieza, ¿no? Una formación académica, muy teórica, bueno, yo diría que excesivamente teórica, ¿no? Así mejor. Esto parece que va cambiando un poco, ¿no? Y ahora Juan Antonio nos ilustrará algunas experiencias, pero muy teórico. Y además ese no es único de los problemas, sino que de todas estas competencias que hemos visto, ¿cuántas se tratan en la facultad? Entrevista clínica, de conocimiento de recursos sociosanitarios, de conocimiento... Bueno, para eso tenemos la especialidad, ¿verdad? Y a lo largo de la especialidad, pues afortunadamente, estas competencias sí se entrenan y hablaremos más adelante de ello. Y una vez que somos médicos de familia, hemos hecho la especialidad, en la situación que estamos la mayoría de lo que podemos estar aquí, aunque veo también algunos residentes, ¿ahora qué?
Mi madre lo tenía muy claro, ¿eh? Ser médico es estar toda la vida estudiando. Claro, la pregunta es ¿qué? ¿Qué voy a estar estudiando, no? Bueno, pues información basada en la evidencia, la mejor información disponible, y si hemos dicho que nos parecía excesivamente teórica la formación académica, pues desde un punto de vista también práctico o eminentemente práctico. Tenemos que mantenernos al día. ¿Y tenemos formas de mantenernos al día? Pues por supuesto que tenemos múltiples formas de mantenernos al día para atender esas urgencias y esas emergencias que hemos identificado como una situación que nos crea más conflictos, ¿verdad? Tenemos disponibilidad pues, de la formación continuada de nuestros centros de salud, en cursos que podemos asistir, en congresos como este en el que nos encontramos, o información que tenemos disponible fundamentalmente en Internet. Formación continuada. Bueno, obviamente la formación continuada tiene que tener un hueco, las urgencias, en nuestros centros de salud. Y las emergencias también. Habrá que priorizar eso que vemos con menos frecuencia y que nos cuesta más trabajo tener al día. Mi experiencia personal organizando formación continuada en mi centro de salud desde hace varios años es que en general los problemas de emergencia son poco demandados a priori por los profesionales, pero cuando los organizas son bien aceptados, bien valorados, bien acogidos. Luego, quizá tengamos que insistir más por ahí, ¿verdad?, por la formación continuada. Por supuesto, podemos asistir a cursos organizados por diversas instituciones, por nuestra propia empresa, por los distritos sanitarios, por empresas públicas que también se encargan de la formación. Y bueno, los médicos de familia tenemos la Sociedad Española, que sabéis que tiene el programa SVAP, de enseñanza de soporte vital en atención primaria. Un programa que tiene como objetivo primordial que los médicos de familia enseñemos soporte vital básico a nuestros ciudadanos dentro de las actividades comunitarias. Y un segundo objetivo, casi tan importante como el primero, que es mantener al día estas habilidades de soporte vital básico, instrumentalizado, desfibrilación, soporte vital avanzado de todos los médicos de familia que trabajamos en atención primaria. En los congresos podemos formarnos, claro que sí. Algunos de nosotros hemos coincidido en algún taller o hemos estado compartiendo alguna ponencia, ¿verdad? Pues claro que podemos formarnos asistiendo. En todos los congresos de medicina familiar y comunitaria, las urgencias ocupan algún hueco. El hueco de este congreso, bueno, yo lo he resumido más o menos aquí. Pues una de 5 mesas trata específicamente de urgencias, es un 20%, yo creo que está bastante bien. Y un 8% de los talleres. Bueno, podrías saber un poco a poco, pero esto no es exacto, ¿verdad? Hablo de talleres específicamente tratando urgencias. Todos los talleres que hay en el curso, en el congreso, abordan las urgencias de una manera transversal, el de exploración del hombro, el de prescripción prudente, cualquiera de los talleres, porque hemos visto que en urgencias no solo vemos emergencias, vemos todo tipo de patología, ¿verdad? Luego, realmente este 8% probablemente no es justo, ¿no?, con los talleres que estamos viendo. Y os decía, tenemos también acceso a una gran cantidad de información. La puerta o la ventana a información que nos ofrece Internet es impresionante. Para esa información de calidad que decíamos que necesitamos para mantenernos al día, tenemos a nuestra disposición guías de práctica clínica de excelente calidad, como tenemos las guías escocesas, las británicas. Tenemos también Guía Salud, un recurso de guías de práctica clínica en español que os invito a visitar si no la conocéis. Entidades como la COCAN, que ofrecen revisiones sistemáticas de mucha calidad, buscadores de medicina basada en la evidencia, multitud de recursos disponibles. No será por un problema de acceso a información. Incluso herramientas dentro de lo que llaman la salud 2.0, ¿verdad? Herramientas sociales, ¿no? Redes sociales como la de Twitter, que bien utilizadas pueden suponer una vía muy buena de acceso a información y de mantenernos al día, siguiendo a determinados compañeros muy activos y que se dedican a compartir en esta salud 2.0 toda la formación que van recibiendo. En este sentido, mañana invitaros a que vengáis. Yo pienso acudir al encuentro de blog y redes sociales, que seguro que puede ser un primer paso, ¿no?, para muchos que a lo mejor no tengáis contacto con estas redes y viendo las capacidades o las oportunidades que nos ofrecen, ¿no? Y vista todas las opciones que tenemos para formarnos y visto que sabemos las deficiencias que podemos tener o lo que nos costaría más trabajo estar al día, surge una pregunta habitualmente. ¿Deberíamos estar obligados los médicos de atención primaria a hacer un curso de soporte vital avanzado todos los años? ¿Deberíamos estar obligados a hacer una actualización en el síndrome coronario agudo? ¿Deberíamos estar obligados a hacer un curso de manejo inicial del politraumatizado? ¿Debería obligarnos nuestra empresa a hacer esto repetidamente? ¿O debería ser una obligación autoimpuesta por nosotros, por una cuestión de responsabilidad? Quizás deberíamos pedirle a nuestra empresa que nos facilitara el acceso a estos cursos. A mí la obligación siempre me genera dudas, ¿no? Sabéis que la obligación genera lo que yo llamo el principio de Arquímedes
sanitario, y es que todo sanitario obligado a hacer algo experimenta un rechazo en sentido contrario y de una intensidad muy similar o superior a la presión recibida para hacerlo, ¿no? Yo no sé si la obligación es lo ideal, pero igual sí le tenemos que pedir a nuestra empresa que nos facilite la formación de alguna manera, ¿verdad? Hemos visto las competencias que necesitamos para atender esta variedad de urgencias, hemos visto que podemos formarnos, que tenemos herramientas para formarnos y mantenernos al día. ¿Y ahora qué hacemos cuando nos toca enseñarlos? Bueno, pues a la hora de la docencia nos encontramos con las mismas posibilidades y los mismos recursos. Podemos participar como docentes en la atención continuada de nuestro centro, en la formación continuada. Y ese tema que conozco muy bien, lo preparo y lo comparto con mis compañeros. O lo contrario, o temas que no controlo bien y por lo tanto hago un estudio detallado y cuando me queda claro lo comparto de nuevo con mis compañeros. Asistir lógicamente a congresos, pues organizando un taller, una ponencia, comunicando algún tipo de información, participando como docente en cursos. Todos los recursos que hemos visto anteriormente nos pueden servir para ejercer la docencia. Pero quizás si hablamos de docencia deberíamos hablar específicamente de la docencia de los residentes en urgencias de atención primaria. Y el crecimiento, la relación tutor-residente, también en urgencias, lógicamente, es una relación de crecimiento mutuo, ¿verdad? Pero, lógicamente, como docentes, como tutores, nos toca jugar el papel de organizar o de coordinar o de dirigir o guiar un poco este crecimiento y este aprendizaje. Y bueno, si antes criticábamos o achacábamos que la formación académica había sido excesivamente teórica, pues hay poco más que decir. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, no descubrimos nada nuevo, esto lo dicen ya los proverbios, ¿no? Y este no es de mi madre, aunque probablemente fuera una madre china la que lo dijera, ¿no? Las cosas se aprenden haciendo. Si queremos aprender algo tenemos que hacerlo. Y esto está muy claro a la hora de la tutorización de residentes, ¿verdad? Se aprende haciendo. Esto lo dice el Real Decreto claramente, ¿verdad? Los médicos de familia, cuando están formándose en su residencia, ¿cómo aprenden urgencia en atención primaria? Pues bien, de urgencia en atención primaria, con una asunción progresiva de responsabilidades y una supervisión cada vez menor, por supuesto. Pero tienen que ver las urgencias y verlas lógicamente con los docentes al principio al lado y luego con una supervisión menos directa. Solo se aprende de esta manera. Yo tengo una sensación que no sé si compartéis y luego podremos comentarlo, y es que quizá en atención primaria, a la hora de formar a nuestros residentes en urgencia, delegamos un poco esa responsabilidad en los compañeros médicos de familia que trabajan en equipos de emergencia o en urgencias hospitalarias cuando rotan por allí los residentes o hacen guardias allí, ¿verdad? Y es lógico, allí tienen muchas más oportunidades. Si mi residente rotara con Juan Antonio, pues en un mes vería 3 paradas cardíacas. Conmigo tiene que estar 7 años para ver 2. Igual se le pasa a la residencia y no pilla ninguna, ¿no? Obviamente tenemos que aprovechar ese recurso, pero no son excluyentes. Ya hemos dicho que no es lo mismo atender una emergencia desde un equipo de emergencia que en urgencia hospitalaria, que en el centro de salud o que en la plaza del pueblo. No es la misma situación. Igual que nuestros residentes, pues no aprenden diabetes solo cuando van por endocrino, ¿verdad? Aprenden también con nosotros. Y cardiología. No dejamos a los rotatorios que los demás les enseñen. Nuestros residentes tienen que formarse en emergencia en todos los sitios por los que atienden urgencia. Y donde más atienden es en atención primaria. 1.500 horas de guardia hace un residente actualmente, no sé de aquí a unos meses cómo irá la cosa, hace un residente de horas de guardia en su formación en un centro de salud. Da tiempo, ¿eh? Da tiempo a aprender urgencias en 1.500 horas. Debiera darnos tiempo. Y aquí no están contempladas todas esas horas que también vemos urgencias por la mañana en el horario de consulta, esta urgencia que nos tienen que insertar en la agenda porque tenemos que atenderla. Obviamente eso no está aquí contemplado, serían muchas más horas, ¿no? ¿Este tiempo podemos aprovecharlo? Claro que sí, podemos aprovecharlo. Podemos aprovecharlo para que nuestros residentes aprendan urgencias también con nosotros, que hay muchas cosas que si no le enseñamos nosotros allí, no la van a aprender en otro sitio, aunque nuestros compañeros sean muy competentes, porque las peculiaridades así lo exigen. Y yo diría también que aprovechemos estas 1.500 horas para aprender nosotros, como docentes. La docencia, sabéis que nos aporta, yo diría que 3 cosas fundamentalmente. Una de ellas, la obligación de estar al día. Tengo que estar al día, porque voy a estar enseñando. No me queda otra, es un estímulo para estar al día. Una segunda cosa muy importante, sabéis que la simple observación, el simple hecho de que haya un residente contigo, hace que las cosas mejor. Y en tercer lugar, la crítica, la autocrítica, la oportunidad de hacer una crítica que te ofrece tener una persona contigo en este tiempo.
Vamos a aprovechar esto. La docencia es muy útil para el que la recibe, pero es casi más útil para el que la imparte. Animaros a participar cada vez más activamente en la docencia como una vía de ser nosotros mejores profesionales. Y si sabemos cómo son las urgencias que atendemos, sabemos las competencias que tenemos que tener, somos capaces de identificar en las que nos encontramos menos seguros, sabemos dónde formarnos para esas que nos encontramos menos seguros y cómo mantenernos al día. ¿Sabemos incluso cómo enseñarlas? Quizá debiéramos dejar de justificarnos, ¿no? Y debiéramos estar preparados para atender todas las urgencias. Debiéramos estar preparados también para atender lo excepcional. Muchas gracias.